Bienvenidos a este espacio donde reflexionamos sobre nuestra fe y la verdad que Dios nos revela en su palabra. Hoy abordaremos un tema crucial en nuestras vidas. Para adorar a Dios es indispensable conocerlo. ¿Es posible que alguien adore a Dios según su propia forma y pensamiento? Sí, pero esto puede llevarnos a un error grave. Incluso, podría convertirnos en hijos de condenación. La adoración verdadera es según Dios, no según el hombre. Adorar a nuestra manera, un error fatal. Recuerda suscribirte para que esta comunidad siga creciendo. Es una forma de apoyarnos y de asegurarte de que recibirás notificaciones de los próximos videos de aprendizaje. Gracias por estar aquí. Comencemos. La Biblia nos da un ejemplo claro en Levítico capítulo 10. Versículo 1. Nadab y Abiú, que eran hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y quemaron incienso en ellos. Pero no lo hicieron como Dios lo había ordenado, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Así que Dios envió fuego contra ellos y les quitó la vida. Entonces Moisés le dijo a Aarón, esto es lo que Dios tenía en mente cuando dijo, quiero que mis sacerdotes me obedezcan, y que todo el pueblo me alabe. Y Aarón se quedó callado. Luego Moisés llamó a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío paterno de Aarón, y les dijo, saquen del santuario los cadáveres de sus parientes, y llévenlos fuera del campamento. Ellos fueron, envolvieron a los muertos en sus propias túnicas, y los sacaron del campamento. Entonces Moisés les dijo a Aarón y a sus dos hijos, Itamar y Eleazar, ustedes no deben guardar luto por la muerte de sus parientes. No se suelten el cabello ni rompan su ropa. Recuerden que cuando se derramó aceite sobre sus cabezas ustedes fueron consagrados como sacerdotes de Dios. Tampoco deben alejarse del santuario, pues si lo hacen, nuestro Dios se enojará contra todo el pueblo, y ustedes morirán. Lo que deben lamentar los israelitas es que Dios haya tenido que enviar ese fuego. Y ellos hicieron lo que Moisés les ordenó. Dios le dijo a Aarón, cuando tú y tus hijos tengan que entrar en el santuario, no deberán haber tomado ninguna clase de bebida que pueda emborrachar. Si lo hacen, morirán, pues ustedes deben saber distinguir entre lo que tiene que ver conmigo y lo que no tiene nada que ver conmigo, entre lo que es puro y lo que es impuro. Esta orden no cambiará jamás. Te fijas que lo que Dios ordena no cambia, no es anticuado, permanece para siempre. Quizás te preguntes, ¿pero quiénes eran Nadab y Abiú? Nadab y Abiú fueron dos personajes bíblicos mencionados en el Antiguo Testamento, hijos mayores de Aarón, el primer sumo sacerdote de Israel, y sobrinos de Moisés. Se les menciona principalmente en el libro de Levítico y en otros pasajes relacionados con la historia de Israel. Su historia es significativa por el papel que desempeñaron en el culto israelita y por el trágico ejemplo de desobediencia a las leyes de Dios. Nadab y Abiú fueron los dos primeros hijos mayores de Aarón. Éxodo 6 versículo 23. Y, por lo tanto, pertenecían a la tribu de Leví, encargada del sacerdocio. Como parte de la familia sacerdotal, ellos, junto con su padre Aarón y sus dos hermanos menores, Eleazar e Itamar, fueron consagrados para servir en el tabernáculo, el lugar donde Israel adoraba a Dios durante el Éxodo. Éxodo 28, 1. Nadab y Abiú tuvieron el privilegio de participar en momentos clave de la historia de Israel, como la recepción de la ley en el monte Sinaí. Incluso, estuvieron presentes en una manifestación divina junto con Moisés, Aarón y otros líderes de Israel. Éxodo 24 versículo 9 al 11. La historia más conocida sobre ellos ocurre en Levítico 10, versículo 1 al 2. En este episodio, Nadab y Abiú ofrecieron fuego extraño o incienso no autorizado delante de Dios en el tabernáculo, lo cual estaba en contra de las instrucciones explícitas dadas por Dios para el culto. Aunque estaban realizando un acto de adoración, lo hicieron según su propio pensamiento, lo hicieron a su manera, dijeron ellos, como Dios ordena es muy aburrido, hagámoslo de otra forma, más espectacular. Cambiaron la forma y no lo hicieron según lo que Dios había ordenado. Como resultado de su desobediencia, un fuego salió de la presencia del Señor y los consumió, llevándolos a la muerte inmediata. Este evento sirvió como advertencia sobre la santidad de Dios y la seriedad de obedecer sus mandamientos.
Su historia es vista como un ejemplo de la importancia de la obediencia en el servicio a Dios, especialmente en el contexto de la adoración. Refleja que no se trata solo de la intención, sino de seguir las instrucciones divinas con reverencia y respeto a lo que Él ha establecido. Este ejemplo, de Nadab y Abiú, nos enseña que Dios no acepta cualquier forma de adoración. Hoy en día, muchas personas establecen formas de adoración basadas en ideas humanas. Por ejemplo, alguien podría decir, tengo esta fotografía de la madre de mi Señor, y por medio de ella, adoro a Jesús. Pero, ¿así lo estableció Dios? No. Eso es algo que el hombre ha instituido y no Dios. ¿Entiendes esto? La adoración verdadera no debe incluir ídolos, personas, ni cosas creadas. Como dijo Jesús en Mateo 4:10, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Conocer a Dios significa entender quién es Él, según su palabra. Solo cuando comprendemos que le agrada, podemos adorarlo en espíritu y en verdad. En Juan 4 versículo 24, Jesús dice, Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Te fijas? Esto implica tres cosas: espíritu, una relación genuina con Dios a través de Jesucristo. Verdad, adorar conforme al orden divino, no a nuestras ideas. Obediencia, seguir los mandamientos de Dios. Cuando alguien establece su propia adoración, no solo se condena a sí mismo, sino que puede conducir a otros al error. Esto es lo que Jesús denunció en Mateo 23 versículo 15, «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, lo hacéis 2 veces más, hijo del infierno que vosotros». Adorar de manera equivocada a nuestro Dios puede llevarnos a consecuencias eternas. Si queremos agradar a Dios, no debemos seguir ideas humanas, sino su diseño original y perfecto. La enseñanza de Jesús sobre la verdadera adoración en Juan capítulo 4 versículo 23 al 24. Dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy, el que habla contigo. Jesucristo el Mesías introduce un cambio profundo que refleja la transición del antiguo pacto al nuevo pacto. Cuando Jesús dice la verdadera adoración se refiere que Él traía esa verdadera adoración y la adoración del antiguo pacto quedó desfasada. En el antiguo pacto, la adoración estaba centrada en un lugar físico específico: el tabernáculo o el templo en Jerusalén. Los sacrificios de animales y rituales detallados eran medios principales para acercarse a Dios. En el antiguo pacto, los instrumentos musicales eran ampliamente utilizados en el culto, especialmente en los atrios del templo, bajo la dirección de personajes como David y Salomón, reyes de Israel. Salmo 151. Y Primera de Crónicas 23, versículo 5. Jesús establece ese cambio en la adoración, del antiguo al nuevo pacto. Jesús no solo trae la verdadera adoración, Él es el centro de esa adoración. Su vida, muerte y resurrección abren la puerta para que los creyentes puedan relacionarse con Dios de una manera nueva, sin las limitaciones del antiguo pacto. Como dice Hebreos 8 versículo 13, el antiguo pacto queda obsoleto porque el nuevo es superior y eterno. Ya en la nueva adoración establecida por Jesús, ya no entran los sacrificios, ni los instrumentos musicales, quedan abolidos. ¿Te fijas qué hermoso es entender esto? Ahora en la gracia en la nueva adoración establecida por Dios, por medio de su Hijo amado Jesucristo, el Espíritu Santo juega un papel central en la adoración del nuevo pacto. En el contexto de la nueva adoración establecida por Jesús, los sacrificios animales y la música instrumental, que eran centrales en el culto del antiguo pacto, desaparecen de la práctica debido a la naturaleza espiritual y transformadora de la gracia. Su muerte en la cruz es el sacrificio perfecto y definitivo que quita el pecado de una vez y para siempre.
Hebreos 9 versículo 11 al 14. Ya no se requieren sacrificios físicos como parte de la adoración. En cambio, se nos llama a ofrecer sacrificios espirituales, nuestra vida entregada a Dios como un sacrificio vivo. Romanos 12 versículo 1. El fruto de labios que confiesan su nombre. Hebreos 13 versículo 15. En el Nuevo Testamento, no se mencionan instrumentos musicales como parte de la adoración de la iglesia primitiva. La adoración se centra en lo espiritual, con énfasis en el canto como expresión de gratitud y alabanza a Dios. Efesios 5 versículo 19 y Colosenses 3 versículo 16. En resumen, los sacrificios físicos quedan abolidos, y la música instrumental fue quitada de la adoración a Dios. Por esta razón, aunque estas prácticas eran importantes, muchas veces el pueblo cayó en ritualismo, perdiendo de vista el significado espiritual de la adoración. Amós 5 versículo 21 al 24. Yo aborrezco sus fiestas religiosas, no soporto sus cultos de adoración, ustedes se acercan a mí trayendo toda clase de ofrendas, pero yo no quiero ni mirarlas. Vayan a cantar a otra parte, no quiero oír esa música de arpa. ¿Te fijas el enojo de Dios? Isaías 1 versículo 11 al 15. Pon cuidado. No olvidemos el propósito de nuestra adoración. No se trata de rituales, danzas, bailes, aplausos, movimientos carnales, sino de corazones entregados a Dios. Que le adoren en espíritu y en verdad, como Dios lo ha establecido. ¿Cómo está tu adoración? ¿Es conforme a lo que Dios establece o a lo que tú piensas? Te invito a buscar a Dios en su palabra, para que juntos aprendamos a adorarlo en espíritu y en verdad. Conozcamos a Dios, para que nuestra adoración sea aceptable ante Él. Dios. Un espíritu infinitamente perfecto, poseedor de todas las perfecciones sin límite. No creado, existe por sí mismo, sin depender de ninguna causa externa. Supremo y eterno, por encima de todo y sin principio ni fin. Necesario para la creación, fuente de toda existencia y sustento de la realidad. Independiente de la materia, de naturaleza espiritual, no sujeto a las limitaciones materiales. Digno de adoración, reconocido como el Ser Supremo que merece toda reverencia y devoción. Amén. Gracias por acompañarnos en este video, de gran reflexión y aprendizaje para nuestras vidas. Si te ha gustado la enseñanza bíblica, no olvides suscribirte y compartir este video con tus familiares y amigos. Nos vemos hasta la próxima.